de hoy nos encontramos en la ex hacienda El Carnero, que está ubicada en el municipio de Santiago Miahuatlán. Esta visita tiene como finalidad conocer nuestras riquezas históricas dentro de nuestro contexto o comunidad. La hacienda El Carnero es un predio de 6 hectáreas que se encuentra ubicada en el municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, que forma parte de nuestro patrimonio cultural e histórico. Desde los años de 1822 era ocupado por hacendados franceses. Este lugar poco a poco ha sido reparado por sus propietarios, con el fin de poder convertirlos en un lugar atractivo para los turistas. Existe un libro que está fabricado con pasta de cuero de becerro y hojas de arroz, que data del año de 1822 y que contiene manuscritos de los hacendados franceses que habitaron en este municipio, de todos los inventarios que ellos realizaban y también sobre las recetas del mole de caderas y el mole miahuateco. Dentro de esta hacienda se dice que alimentaban al ganado vacuno con el que elaboraban el mole de caderas y el mole miahuateco. Como decían que la peste bubónica había atacado en algún momento aquí a esta comunidad. Todas estas historias están resguardadas entre las viejas paredes de la ex hacienda El Carnero, en donde los habitantes trabajaban a marchas forzadas para recolectar la cosecha del año, que sembraban el chile, el frijol, la calabaza, el trigo, la cebada. Tenían sus establos, tenían sus establos entre tanto ganado vacuno como también cuando las aves de corral. El día de hoy me encuentro en la presidencia de Santiago Miahuatlán, en la cual entrevistaré a un empleado que se encuentra trabajando en la biblioteca de Santiago Miahuatlán. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro en la presidencia municipal de Santiago Miahuatlán, en donde llevaré a cabo una entrevista acerca de la ex hacienda El Carnero. Nos encontramos con Santos González Solís. Trabajo actualmente como servidor público aquí en este ayuntamiento municipal. la primera pregunta sobre la ex hacienda El Carnero sería: ¿quiénes habitaron ahí? Bueno, pues, según la historia, un poco de lo que sé o de lo que he investigado, es que pertenecía a un hacendado que se llamaba Bernardo de la Vega, pero como tal, la referencia de los que habitaron ahí, pues siempre fueron trabajadores de la hacienda. Entonces, este dueño de la hacienda era el que controlaba todo. No obstante, podríamos decir que su familia vivió, pero no hay como antecedentes, registros de cómo fue que se fueron generando las tierras. Entonces, pues ese es el personaje o dueño o el principal, el pionero de la ex hacienda El Carnero, que en esos años como tal no se le daba ese nombre, sino que se llamaba la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe. Se le empezó a poner El Carnero por el tema de que empezaron a transportar de otra región o de otro municipio lo que era ganado bovino. Entonces, cuando venían aquí a la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe, hoy El Carnero, pues hacían la tradicional recorrido por los cerros para llegar a la matanza, a las haciendas de otros municipios, como por ejemplo La Carlota de la ciudad de Tehuacán. Entonces, he ahí el motivo por cual se le cambió el nombre, por toda la cantidad de ganado que ahí tenían en crianza. La siguiente pregunta es: ¿cuáles eran sus tradiciones y costumbres? Pues las tradiciones son las que hasta actualmente nos rigen. En ese entonces nuestro pueblo fue congregado por ahí del año de 1612, específicamente el 2 de octubre, empezaron a darle como nombre y título a los municipios. En ese entonces el cacique de nuestro pueblo se llamaba Agustín de Santiago, de él por el cual se le dio el nombre de Santiago, porque Miahuatlán pues, es nombre prehispánico, originalmente náhuatl, que significa entre las cañas de las espigas de maíz. Eso aunado al nombre que se le da como
como el que administra la región, pues es Agustín de Santiago. En ese entonces, pues por el tema de que existían en nuestra iglesia algunas pinturas de hombres a caballos, especialmente tomando referencia a Santiago Apóstol, pues es que se hace el tradicional recorrido en los campos para que el patrono de Miahuatlán pudiera dar mejores cosechas. Por eso es que, digámoslo así, en esa época, como actualmente se siguen viendo esas tradiciones, en donde el santo hace los recorridos en los campos y en específico en esa hacienda para que pudiera dar más frutos. En ese tiempo los granos eran peculiaridad de las cosechas, el trigo, el maíz, el frijol y mucha granada, porque toda esta zona, inclusive con Tehuacán, pues se ha denominado hogar de las granadas porque aquí la tierra era muy fértil para eso. La siguiente pregunta, ¿cuáles eran sus fuentes de trabajo o apoyo económico? Todo el tiempo en la época de la conquista española pues se ha manejado es el campo, el ganado, y en ese tiempo pues no obstante se manejaba de ese tipo de actividades. Sabemos, o la historia nos ha contado, que los caciques o los dueños de las haciendas pues tenían como reprimidos a la gente y endeudados todo el tiempo en las haciendas de raya. Entonces era comúnmente que aparte de esa actividad era lo que ayudaba a que pudieran vivir y nada más, porque la economía empezó a evolucionar ya después aquí en Miahuatlán con las industrias, pero porque la manufactura cambió. Ahorita no somos un pueblo productivo del campo, sino somos de industria, maquiladoras, lavanderías, y que pues hablando de la época desde 1570, en donde los españoles empezaron a colonizar, pues mantenían a nuestra gente reprimida, y de ahí que después en 1810, cuando empezó la independencia y posteriormente la revolución, pues automáticamente las haciendas que en esta región están contempladas 22, pues empezaron a ser deshabitadas e irse las personas. Entonces, eso era lo que era la economía en ese tiempo, la ganadería y el campo. ¿Qué actividades importantes realizaban? Pues como actividades importantes, creo que en ese tiempo es más la supervivencia de ser casi esclavos de lo que era la época española o el término de colonial, en donde las actividades que se realizaban eran las más comunes que puedan haber en esa época, el campo, realizar actividades religiosas. Pues me cuenta mucho mi abuelo en paz descanse que eran otro tipo de actividades, pues no había luz, no había tecnología, existían 4 barrios que fueron los principales. Uno de ellos se sigue llamando Barrio Cuarto, pero eran 4 barrios que los puedo enumerar: Santa Clara, San José, San Miguel, La Purísima, y 2 colonias, que es Cristo Rey, que era parte ejido, ahorita es totalmente urbano, y la colonia Guadalupe. Ya ahorita, pues anexando mucho más actualmente lo que son 4 inspectorías, lo que es San Isidro, Vistahermosa, Montechiquito, Las Minas y el Carmen, pues es parte ya ahora de un compendio de inspectorías, cabecera, y ahora existen 28 colonias más. Entonces el crecimiento urbano ha crecido demasiado, y lógicamente que pues se ha visto una diferencia desde los años de cuando el carnero, que así le llamaron, tenía su auge a la fecha. Entonces, actividades como importantes que hemos tenido y hasta la fecha, te lo puedo decir, es la gastronomía, porque
una vez que el chile miahuateco empezó a agarrar auge, pues sabemos que Miahuatlán como tal, desde esa época, el mole miahuateco ha sido parte fundamental o reconocido a nivel nacional e internacional, porque muchos de nuestros personas están en Estados Unidos. Entonces eso es algo muy importante, porque pues, si te das cuenta, alrededor no tenemos playas, no tenemos nada más que nuestra gastronomía y parte de nuestra historia. Entonces creo en lo personal que cosas importantes como a la fecha ha sido el origen del chile miahuateco y la gastronomía. Por último, ¿es importante que nos quiera decir sobre las exhaciendas? Pues miren, las exhaciendas son ahorita cascos, algunos de la región han sido modificados, han sido restaurados. Aquí tenemos dos importantes, uno que es el carnero, que ya les dije que su verdadero nombre era Nuestra Señora de Guadalupe. Ustedes pueden tener algunas fotos o evidencias, está muy destruido. Y el otro que es el carnero, la ex hacienda del Carmen, que está en la parte norte, es propiedad privada, porque al final del día hubo gente que se quedó y los que eran como los encargados de las haciendas pues se quedaron a vivir y ahí tuvieron su descendencia. Pero ¿qué te puedo decir? Que las haciendas pues dejaron un legado y marcado el tiempo, o en lo personal, desde mi punto de vista, el tiempo en el que el caciquismo de uno de los dueños de las haciendas los hacían trabajar por grandes o lapsos tiempos de horas para nuestra gente, pues no estaban reconocidos y la economía que les generaba era suficiente. De ahí por el cual se pudo originar o estallar a la Revolución Mexicana, independientemente de lo que sucedió con Porfirio Díaz, que tenía demasiados años en el poder. Creo que también el altar de que la gente se haya levantado fue por eso, porque los dueños de las haciendas tenían reprimidos a nuestra gente. Entonces fue un pretexto, Porfirio Díaz sí, pero también el tema son nuestra gente totalmente inhumana y no puede seguir así. Por eso es que dejaron un legado importante que está físicamente y que te puedes remontar a esa época de donde los miahuatecos o gente de la región estuvo trabajando ahí grandes tiempo, grandes horas y maltratados. Muchas gracias por habernos comentado un poco sobre la historia de la exhacienda. Pues sí, y ya pues por último pues agradecer la entrevista. Yo sé que no es mucha información, pero al final del día no hay mucha documentación acerca de la hacienda. Entonces, pues ahí estamos y gracias. Como conclusión me doy cuenta que existen diversas riquezas históricas en nuestro municipio y que forman parte de nuestro contexto. Además, es de gran importancia conocerlas, ya que estas nos dan identidad.